Que el Señor les bendiga en esta hora. Qué placer realmente estar con ustedes una vez más y poder compartir estos minutos en esta tarde que el Señor nos regala, un día en el cual podemos disfrutar de su misericordia. Quizá tú tengas la bendición en este momento de estar en tu casa, poder estar disfrutando con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, de poder estar juntos y poder estar en paz. Pero si no fuera este el caso y tú pudieras estar quizá en alguna situación muy difícil o comprometida, o pudieras estar en alguna cama de hospital o camino a visitar a alguien, para todos nosotros y en cualquier circunstancia que nos encontremos, la palabra de Dios es la respuesta y traerá aliciente a nuestra vida. Es por eso que estamos diseñando esta serie de estudios para poder llegar a tu corazón y para poder invitarte o para poder desafiarte o inspirarte a que veas en la palabra de Dios todas las promesas y cada parte de ella que el Señor ha escrito para tu beneficio. Una de las cosas que nos asombra cuando estamos leyendo la palabra de Dios es cómo podemos encontrar una respuesta y cómo podemos recibir una palabra de aliento, de ánimo y que da fuerza a nuestra vida, aún antes de que nosotros estuviéramos pasando por ese problema. Así es de grande nuestro Dios. Antes de que tú tuvieras el problema y antes de que tú pasaras por esta circunstancia difícil, Dios ya había dejado escrito. Hace más de 2000 años, hace más de 3000 años, ya había puesto en esta parte que tú y yo podemos leer una respuesta. Es por eso que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Creemos que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es un libro mucho más allá de lo que un hombre pudiera imaginarse. Es un libro que tiene concordancias desde su primer página en Génesis hasta en Apocalipsis. En medio de ella podemos encontrar algunas situaciones y algunas cosas que pudieran llevarnos a mirar que un autor se contradice con otro o que no dan el mismo punto de vista. Esto nos habla de la perfección de Dios mostrada a través de la imperfección de aquellos hombres que escribieron esta parte de la Biblia. Tú y yo podemos encontrar oraciones que expresan fe, que expresan confianza, oraciones que nos llenan de alegría. Pero también encontramos oraciones en el libro de los Salmos y en el Salmo 119. Encontramos oraciones que también dan la expresión correcta o muestran lo que nosotros no nos atrevemos a expresar. Muchas veces es un descontento con Dios. Muchas veces es una duda tan grande en nuestra vida que no sabemos de qué manera expresarlo, pero vamos a la Biblia y encontramos en la bendita palabra de Dios hombres que escribieron lo que tú y yo sentimos. En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, en nuestra búsqueda de Dios, no siempre vamos a estar teniendo palabras de alabanza y no siempre vamos a estar teniendo palabras de agradecimiento. Muchas veces vamos a encontrar en medio de nuestra relación con Dios momentos que no van a surgir de un corazón que agradece, sino de un corazón que está dolido, de un corazón que se siente defraudado o de un corazón que se siente desamparado. Todo esto nos enseña la palabra de Dios. A mí me encanta el Salmo 119 y espero poder transmitirte lo que siento al leer el Salmo 19. Me encuentro tan identificado con este hombre que lo escribió y creo que cada uno de nosotros que estamos estudiando la Biblia nos podemos sentir igual. Encontramos expresiones en medio de una sección en la cual el hombre dice: Señor, tus palabras son maravillosas. Pero en esa misma sección el salmista dice: ¿hasta cuándo habrás de manifestarte? Y en esa misma parte el salmista dice: Señor, ¿por qué no haces justicia? Una de las cosas que que tú y yo podemos aprender y disfrutar en nuestra relación con Dios, es que si hay algo que Dios aprecia de nuestra parte, es la sinceridad. Es el hecho de que nosotros expresemos plena y completamente nuestros sentimientos. Mientras la religiosidad nos quiere mostrar a un Dios que está esperando que siempre vengamos sonrientes y que siempre vengamos con una actitud de victoria, cuando vamos a la Biblia, conocemos a este Dios que nos recibe con nuestra expresión completamente, a veces demacrada, a veces sin fuerza, pero siempre nos escucha. Esto es lo que Dios anhela de nuestra vida. Esto es lo que el Señor está haciendo en nuestro ser. La oración es como esta parte en la cual aquí en mi casa mis hijos tienen su recámara. Yo puedo entrar a su recámara. Les he comprado las cosas que ellos disfrutan. Y ese cuarto que ellos tienen es su intimidad, su privacidad. En ocasiones paso por un lado
y los escucho reír. En ocasiones los escucho que están platicando cosas serias. Tengo todo el derecho para poder entrar e irrumpir en ese cuarto y exigirles que me digan lo que yo quiero saber. Pero no hay cosa más agradable cuando ellos son los que comparten con libertad y con una intimidad lo que ellos están sintiendo. De la misma manera, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, cuando venimos a platicar con Dios en oración, Dios tiene todo el derecho de exigirnos que le expresemos cómo nos sentimos. Pero la mayor honra y la mayor adoración a Dios es cuando nosotros somos completamente sinceros. Él no nos tiene que forzar. Él no nos tiene que obligar. Él no nos tiene que hacer algo para que hablemos. Simplemente cuando vas a la palabra de Dios y leyendo el Salmo 119, que nos muestra el carácter de Dios, entonces tú sabes que tienes plena libertad de expresarle a Dios todo lo que tú sientes. De hecho, considero que es lo que Dios está esperando, que tú y yo seamos plenamente sinceros y le digamos cuando estemos en victoria, venir con esta sonrisa y compartir con Él esta victoria. Cuando estamos en derrota, venir delante de Él y decirle cómo nos sentimos. Y cuando nos sentimos frustrados, decepcionados o cansados aún de Él mismo, poderle expresar y decirle, Señor, de esta manera yo me siento. Esto es lo que el salmista nos está mostrando y esto es lo que el Espíritu Santo ha permitido que quede escrito para que tú y yo podamos encontrar las palabras correctas, porque estoy seguro que por el amor que tenemos por Dios y la reverencia que le tenemos a Él, a veces no encontramos las palabras para expresar nuestra amargura. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos que Él permitió que quede escrito estas expresiones para que tú y yo podamos hablar con Él y decirle cómo nos sentimos. Uno de los libros que creo nos puede impactar bastante cuando nos sentimos así es el libro de Job. Cómo Job es completamente sincero y a veces hasta pareciera arrogante cómo se expresa delante de Dios. Pero Dios jamás reprende su sinceridad. Al contrario, pareciera que Dios le agrada nuestra sinceridad. Es mejor llegar delante de Dios y ser sincero con Él, expresarlo con Él. Disculpa este preámbulo tan largo, pero creo que quizá alguien necesitaba escucharlo, ¿verdad? O quizá alguien necesitaba recordar quién es Dios en medio de la oración. Me gustaría que vayas conmigo entonces al Salmo 119. Estamos en el versículo 129. Vamos a estar leyendo la sección que está del versículo 129 al versículo 136. Es lo que vamos a estar estudiando en esta maravillosa hora. Gracias a Dios que nos da la vida y nos permite estar juntos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 129. Dice el Señor, tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. El salmista está expresando completamente todo lo que tiene en Dios, la forma y la manera en la cual Él se expresa y cómo puede mirar la mano de Dios de una manera tan clara. Señor, tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. No hay nada más grande que yo pueda descubrir. El día de ayer comentábamos cómo el salmista decía, para mí, Señor, tus ordenanzas son mejor que el oro y que las piedras preciosas. Porque tú no puedes obedecer a Dios y no puedes obedecer sus mandamientos si primeramente no contemplas su maravilla. Si para ti los mandamientos de Dios es algo gravoso y es algo que te roba la vida, jamás los vas a obedecer. Pero cuando vas a la palabra de Dios y empiezas a estudiar la Biblia, te das cuenta que los mandamientos de Dios, sus estatutos y los preceptos que Él ordenó son maravillosos. El primer paso para obedecer a Dios no es un sacrificio de dejar el pecado. El primer paso para obedecer a Dios es poder contemplar la maravilla de su palabra, poder contemplar la maravilla de Él, la perfección de Dios y lo grandioso que es Él y lo grandioso que es su palabra. Esto es lo que está diciendo el salmista, yo obedezco tus estatutos porque son maravillosos. No hay algo que tú ordenes que me dé muerte. No hay algo que tú ordenes que me perjudique. No hay algo que tú ordenes que me haga hacer daño a los que me rodean. Todos los mandamientos de Dios, cuando tú bebes de sus mandamientos, cuando estudias su palabra, te das cuenta que son maravillosos. Toda la ley se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En los mandamientos de Dios, en los principios de Dios, no hay uno solo que te mande a perjudicar a tu prójimo, ni mucho menos
a dejar de contemplar a Dios. El versículo 130 dice: la exposición de tus palabras, Señor, nos da luz y da entendimiento al sencillo. Hay infinidad de personas que dicen: es que yo no puedo leer la Biblia y es que yo no me puedo acercar a Dios porque no comprendo nada, porque no entiendo nada. Hay personas que se consideran con una inteligencia inferior a otros. Sin embargo, el salmista dice: la exposición de la palabra nos da luz, de tal manera que da entendimiento al sencillo. Aún aquellos que creen no tener la capacidad intelectual para obedecer a Dios, la misma palabra de Dios es la que te da luz, la que te guía y la que te da entendimiento. ¿Recuerdas muy bien todas las secciones que hemos estado leyendo? El salmista repite constantemente: Señor, dame entendimiento. Él ama la palabra, no porque sea muy inteligente. Él ama la palabra porque la palabra le da inteligencia. Él ama la palabra y estudia las ordenanzas de Dios porque las ordenanzas de Dios le dan entendimiento. Cuando nosotros comprendemos que somos muy sencillos, que no tenemos una capacidad quizá para comprender todas las cosas, que no tenemos tanta inteligencia como otras personas, no es pretexto para no estudiar la Biblia. Y quizá de la misma forma, cuando alguien se siente sumamente superior por la inteligencia que tiene o la capacidad intelectual que tiene para memorizar, para estudiar o para descifrar la palabra, cuando el orgullo toca tu corazón, porque estás leyendo la Biblia, no la estás leyendo correctamente. La Biblia nos marca entonces, el expositor o el escritor de este bello salmo, él está diciendo: Señor, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Es que yo no sé si voy a leer la Biblia y la voy a entender. ¿Sabes? Yo creo que casi nadie tuviéramos o tenemos la capacidad de entenderla. Necesitamos la guianza del Señor. Por eso es que la lectura de la palabra siempre va acompañada de oración. Y es por eso que la verdadera oración siempre viene acompañada de la palabra. Dice el versículo 131, si estás conmigo, sigue escribiendo el salmista y dice: anhelo, abrí mi boca, estoy sediento, como lo mismo dice en el versículo 1 del Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. De esta misma manera, el salmista dice: abro la boca desesperado, porque ansío tus mandamientos. Estoy sediento porque quiero beber de tu conocimiento. Señor, estoy sediento porque anhelo beber, disfrutar y conocer tus estatutos. Esta es la manera y la forma en la cual el salmista mira y dice: si tú no me das vida a través de tu palabra, yo no puedo vivir. Seguimos leyendo en el versículo 132 y expresa esto el salmista, lo que decíamos hace unos minutos. Vuélvete a mí y tenme compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Señor, vuélvete a mí. Escucha mi oración, escucha mis peticiones, mira la necesidad que tengo de ti. Pero el salmista dice: no solamente te comportas así conmigo, sino que Él expresa y nos da un aliciente a cada uno de nosotros. Él lo dice de esta manera: como haces siempre con los que aman tu nombre. Si tú amas el nombre de Dios, si tú estás buscando a Dios, si tú estás tratando de conocerlo, aún en medio de tus defectos, errores y debilidades, aún en medio de tus fallas, Dios siempre habrá de mostrar compasión de tu vida. Como ese Padre amoroso que es y nos mira cuántas veces caemos, fracasamos y nos levanta por amor de su nombre. Dios ha comprometido su palabra a través de su misericordia, misericordia que tú y yo disfrutamos cada mañana, una compasión que se vierte en nuestra vida. No somos perfectos, ni tú ni yo somos perfectos, pero el Señor sí es perfecto y Él nos mira como esos hijos que empiezan a caminar y tropiezan y caen y el Padre los levanta. Muchas veces las consecuencias de nuestras decisiones son un recordatorio de la misericordia de Dios. Tenemos vida, estamos aquí. Quizá nuestras decisiones en el pasado nos llevaron o nos conducen a ciertos resultados, pero eso no ha quitado ni la misericordia ni la compasión de Dios. Dios sigue teniendo misericordia y compasión de ti, como lo tiene de mí. El salmista lo dice: Señor, esta actitud del salmista es algo que podemos aprender. El salmista jamás se pone como exclusivo. El salmista no dice: yo soy un hijo predilecto de Dios. El salmista dice: Señor, muéstrame tu compasión como lo hace siempre con todos los que te aman.
Cuando alguien te da la idea de que él es un hijo consentido o una hija consentida de Dios, está muy alejado de conocer a Dios. Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Y en esta actitud de humildad del salmista de expresar, Señor, todo lo que tengo es por ti. En el versículo 133, él dice esto: guía mis pasos conforme a tus promesas. No dejes que me domine la iniquidad. Señor, guía mis pasos. ¿Te das cuenta la actitud del salmista? Señor, tú guía mis pasos. No dejes que la iniquidad me gane. No dejes que el pecado que habita dentro de mí, no dejes que el pecado que quiere gobernar mis pensamientos, no dejes que el pecado que quiere gobernar mis actitudes sea la que gobierne. Señor, tú guía mis pasos conforme a tus promesas. Guía mis pasos conforme a tu palabra. Otra de las falacias o de las mentiras que muchas veces creemos es pensar que aquellos que están buscando de Dios ya no son tentados por el pecado. Escucha, toda la vida seremos tentados por el pecado. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a sufrir la tentación y la angustia de luchar entre agradar a Dios o agradar al pecado. Esto es algo constante. Pero el salmista nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Estás atravesando por una tentación, estás atravesando por un problema, estás atravesando por una agudeza del pecado que quiere dominarte. Haz lo que hacía el salmista: orar y clamar a Dios y decirle: Señor, por favor, guía mis pasos conforme a tu promesa. Volvemos a lo mismo. Dios no está esperando que le demuestres que eres fuerte y que vas a vencer la tentación. De hecho, cuando tú y yo estamos queriendo tener esta exposición o mostrar que somos fuertes para vencer la tentación, es más probable que cedemos al pecado. Pero cuando hacemos lo que hace el salmista David, huir del pecado, o también como lo dice el salmista en el versículo 133 del Salmo 119, guía tú mis pasos. Señor, tú sé el que me guíe. Y te aseguro que la palabra de Dios siempre te va a conducir a alejarte del pecado. Esto es lo que hace el Señor. Tú y yo requerimos voltear a la palabra de Dios, mirar a la palabra de Dios y hacer estas oraciones que hacían estos hombres. Señor, vuélveme, por favor, líbrame, guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Esto está muy parecido a lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 6. En medio de la forma de orar, el Señor Jesús nos dice que le digamos al Padre: y líbranos de todo mal. No permitas que caigamos en tentación. ¿Te das cuenta que no hay una expresión de vence la tentación porque tú eres fuerte? Hay una palabra que dice mejor: depende del Señor. Pídele que Él guíe tus pasos. ¿Estás en tentación? Pídele a Dios que te ayude. Comunícate con Dios. En lugar de estar luchando contra la tentación, enfócate en Dios y que su palabra te conduzca. Luego dice el versículo 135, el versículo 134 dice: líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Quizá tus amigos, familiares o alguien cercano puede estar tendiéndote una trampa o impulsándote a pecar. Y el salmista dice: Señor, líbrame de esta opresión. Ayúdame a ser sabio. Dame sabiduría para poder guiar mis pasos conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Guía mis pasos conforme a lo que tú has escrito, Señor, y permíteme que la opresión no sea más grande, pues yo quiero obedecer tus preceptos. El deseo del salmista es obedecer a Dios por sobre todas las cosas, en medio de la iniquidad que está dentro de él, que lo está tocando, que lo está tentando, y también en medio de la opresión que puede tener por fuera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? La lucha interior es muy fuerte contra el pecado. Y la exposición en este mundo que estamos también es muy fuerte. Nuestros amigos, familiares o alguien está cercano, los programas que miras te orillan a pecar. ¿Qué hacemos? Hagamos lo que hace el salmista David. Señor, guía tú mis pasos y líbrame de esta opresión, porque yo quiero obedecerte. En el versículo 135, el salmista hace esta petición muy parecida a la de ayer. El salmista dice: haz brillar tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus decretos. Qué maravilloso es poder llegar delante de Dios y decirle: Señor, que en mi rostro se refleje tu presencia. Y con esto no quiere decir que tu rostro va a brillar, que vas a tener una aureola y que vas a tener alas. Esto no está diciendo el salmista. El salmista está diciendo: Señor, que en mi rostro se refleje tu expresión, tu paz, tu tranquilidad. Señor, que la gente al mirarme pueda mirar tu expresión,
amor, compasión, fidelidad, benignidad, mansedumbre, templanza, que la gente pueda ver en mi rostro la consecuencia de en mi intimidad buscar tu palabra. Si estamos siendo guiados por Dios, si estamos siendo libres del pecado y estamos siendo libres y salimos victoriosos en medio de la tentación, tu rostro va a reflejar a Dios. No arrogancia, no soberbia, no orgullo. Va a reflejar humildad, gozo, paz, tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. Él es lo que dice. Pero ¿te das cuenta dónde está la fuente para que Dios refleje su rostro en ti? El salmista nos dice esto: al enseñarme tus decretos, tu rostro brillará en mí. Y cierra esto el salmista. El salmista cierra en el versículo 136 esta sección diciendo: ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se conoce. Aún aquellos que están oprimiéndome, lloro por ellos, porque no obedecen tu palabra. En lugar de juzgar y condenar a los que te están orillando a pecar, el salmista no los ve como enemigos, aborrece lo que ellos hacen, le molesta su soberbia, le cae gordo su expresión de orgullo. Él lo dice en la sección anterior: Señor, esto aborrezco. Pero en esta parte no aborrece esto como una forma de destrucción hacia aquellos que no conocen la ley. Es hermoso cómo cierra el salmista esta sección en el Salmo 119, versículo 136. Él dice: me duele que esta gente no conozca tu palabra. Señor, lloro por ellos. Me duele en el corazón y me duele en lo interior que ellos no obedezcan tu palabra, no vean tus estatutos. Así debemos ser tú y yo. En lugar de juzgar y condenar a las personas que no aman a Dios, oremos por ellos. Pero oremos con este clamor, con este dolor, con esta angustia que viene de dentro, porque queremos que ellos conozcan a Dios. Empieza esta parte diciendo el salmista: qué maravillosos son tus mandamientos. Y termina diciendo: me duelen aquellos que no lo conocen. ¿Qué es lo que nos corresponde a ti y a mí? Nos corresponde profundizar en la palabra, vivir la palabra, para inspirar a los que están a nuestro alrededor a conocer a Dios. No atacarlos, no condenarlos, no juzgarlos. Lo que corresponde es inspirarlos a través de una vida que ama a Dios y que los ama a ellos. Cuando te veas rodeado de personas que no aman a Dios, en lugar de juzgar y condenarlos, duélete por ellos. Es lo que el salmista está diciendo: Señor, he llorado tanto, pero con la esperanza de que tu oración puede ser contestada. ¿Qué nos corresponde a ti y a mí? Nos corresponde comprometernos con Dios y vivir de tal manera que nuestra vida pueda inspirar a otros a buscar al Señor. Y tú tienes toda la capacidad de hacerlo. Última pregunta: ¿qué sucede cuando el pecado me ha vencido o me ha ganado? ¿Qué sucede cuando en medio de la tentación, en lugar de guiarme a Dios, entonces lo que yo hice fue enfrentar la tentación y caí en pecado? Puedes volverte a Dios. Como te decía al principio, venimos delante de Dios y Dios espera la mayor sinceridad. Y aún las partes más vergonzosas de tu vida, aún en esos momentos cuando tú sabes que le has fallado a Dios, acércate y dile: Señor, vengo derrotado o vengo derrotada, pero con la fe puesta no en mis obras, no en mis acciones, sino en la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, que me limpia de todo pecado. Entonces Dios es glorificado cuando nosotros descansamos en Él y recibimos el perdón. Soy el pastor Benjamín Esquer y de verdad es un placer invertir tiempo en ti, porque yo estoy seguro, y lo mismo sabe Dios y tú también lo sabes, que eres una tierra muy fértil que a su tiempo dará mucho fruto. Amemos la palabra, estudiemos la palabra, oremos la palabra y vivamos la palabra. Dios te bendiga.